días, vamos a hacerlo, por favor. Padre amante, que tu morada es en los cielos. Qué bueno que llegó el sábado. Aquí podemos descargar toda nuestra ansiedad, nuestros desvelos, nuestros problemas, todas nuestras necesidades. Este es el día de descanso, el día especial. Nos encontramos contigo en una fase diferente como nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro amigo. Por eso hacemos esta pausa en el servicio, para entregarte nuestras necesidades. No todos tenemos las mismas. Aquí hay cosas sencillas como la confesión de un pecado, de un error, como hemos dicho algo incorrecto, cosas que quizás fallamos a cada día, o también hay pedidos de madres y padres por sus hijos que tienen que tomar decisiones sabias. O quizás traemos aquí una carga de cosas que vemos que no están bien en nuestra vida, en la iglesia, en algún sentido nos perjudica, nos molesta, pero venimos delante de ti con diferentes problemas, diferentes necesidades. Por eso rogamos que a cada uno de los que está aquí presente y que viene delante de ti y abre su corazón, tú puedas contestar de acuerdo a tu sabiduría divina. Y la persona puede recibir aquello que realmente necesita, aquello que realmente quiere. Gracias, Señor, por tus bendiciones y tu amor. Visítanos en este día. Tú lo has prometido, es una promesa tuya. Cúmplela. Y gracias te damos. Si hay algún desesperado o alguna persona que está en necesidad urgente, yo te ruego que tú le des tu paz, que tú le des tu espíritu. Y gracias por hacerlo. Interven en las necesidades de la iglesia. Gracias nuevamente te damos en el nombre y los méritos de Jesús. Amén. Esta cita que voy a introducirle a ustedes hoy, la saqué de un libro ya que no se publica. Y habla sobre la victoria del pecado. El pecado es lo que nos tiene a nosotros todavía aquí en este mundo. Si no fuera por el pecado, ya Jesús hubiera venido hace rato. Pero nosotros nos hemos familiarizado tanto con el pecado que es parte de nuestra naturaleza. Es parte ya de nuestra idiosincrasia. Como que alguien dijo, no podemos vivir sin pecado. Nadie puede cumplir los mandamientos, dijo alguien, que es un error, pero eso es lo que el mundo cree. El problema es, como dice aquí la sierva de Dios, hay dos potencias en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para que contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Por otra parte, Dios actúa por medio de sus siervos. Y no estamos hablando solamente del pastor o de la persona dirigente en la iglesia, está hablando por cada uno de nosotros que somos siervos de Dios, tuyo. Pero para llamar al arrepentimiento, ¿quién prevalecerá? ¿O el diablo? Con sus tentaciones, las cosas que nos ofrece todos los días, que muchas veces tenemos que pensarlo, me gusta esto, ¿por qué no aprovecharlo? Así que el diablo sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras ansiedades, pero por otro lado, Dios actúa también a través de nosotros. ¿Quién es el que va a terminar ganando la victoria? ¿El diablo o Jesús? Para que las almas vengan a la luz y para que las victorias que gozamos sobre el yo
y el pecado se obtienen a expensas del diablo. ¿Se acuerdan ustedes del chivo expiatorio, no? De aquel animalito que se cogía y se ponían todos los pecados que habían sido limpiados del santuario, se los ponían a él. Pues esa es la labor que el diablo va a llevar a cabo, de cargar con todas las miserias que él nos indujo a hacer, que él nos proporcionó la facilidad para caer en ellas. Así que todo esto va a expensas del enemigo. Y él no nos dejará disfrutar tranquilos de las bendiciones de Dios sin ejercer esfuerzos determinados para resistirnos. Así que esta cita fue escrita para los jóvenes allá por el año 1890, de que hay dos fuerzas. En el mundo, el enemigo está constantemente planeando cómo cogernos, cómo involucrarse en nuestra vida, qué manera tentarnos y allí llevarnos a coger qué es lo que él está realmente determinado a hacer contra nosotros. Pero por otro lado, Dios, en su inmensa misericordia, también tiene fuerzas poderosísimas para que nosotros no caigamos, para que nosotros podamos triunfar. El pecado hace promesas. El pecado no siempre es desagradable, el pecado. El pecado, si fuera malo, como dice Salomón, es como el vino que rojea. Entra y se siente agradable, se siente satisfacción. Yo recuerdo la única vez que me tomé una cerveza. No era cristiano todavía. Yo nunca había tomado. No era nada que yo tuviera tentación con eso. Pero un familiar me invitó a salir y a darnos una cerveza. Yo pensé que él lo que iba a hacer que yo lo acompañara. Pero no, cuando llegamos allí, no, si esto es para ti. Como que no me... Pero bueno, para no hacerle la fea a él, pues me dio un buche. Ya esa experiencia yo la había tenido porque yo de joven pertenecía a un club de motocicletas. Tenía motocicleta y ya a los 17 años por ahí, 16, y ahí andaba en mi moto, gente del mundo. Y un día tuvimos una reunión. Y en la reunión, pues, todo el mundo tomó. Y yo dije, está tremendo esto, porque vi cosas que no estaban bien. Bueno, la cosa fue que me tentaron ahí, vamos, tú no eres hombre, ¿qué te pasa a ti? En otras palabronas más diferentes, ¿no? Y yo me sentí que tenía que mostrarle a ellos que yo era un varón, un hombre. ¡Pam! Me di el terreno. Lo próximo que supe es que me estaba quitando la ropa. Oh, para, oye, pero ¿qué estás haciendo? Estás vuelto loco. Oye, chico, ¿qué estás haciendo? Yo no sabía lo que estaba haciendo. Un traguito nada más, es un vasito chiquitico, así que tiene como una onza, algo así. ¡Pum! Me di el trago y aquello me cayó como una bala arriba. Y en la otra, con este familiar, pues me di el primer trago de cerveza. Fue amargo, ¿no? Nunca había yo hecho eso. No quiero más. Pero vas a echar. No más. La cosa fue que salimos de allí del lugar y cuando llegamos a la casa, mi casa tenía como 3 o 4 escalones para entrar. Así que yo me paré ahí y no veía bien. Yo no usaba lente en ese tiempo, estaba joven. Así que buscando el escalón no lo encontraba. Hasta que por fin llegué a pisar. Y oye, cuando ya subí arriba,
me sentí como que me parece que me iba a caer allá abajo en un precipicio. Dije, no, esto no es para mí. Gracias a Dios que pude escapar de eso ahí. Así que el diablo ya me las estaba haciendo desde allá, cuando yo estaba en mi club de motocicleta, que eran buena gente todo el mundo, pero le gustaba beber. Así que el diablo, como dice aquí esta cita para los jóvenes, hay estas dos fuerzas. El diablo constantemente te la está poniendo delante y es agradable, y no siempre las tentaciones vienen vestidas de leones y monstruos y cosas feas. No, las tentaciones muchas veces vienen entaconadas y bien, especialmente nosotros los hombres, que tenemos el problema de la vista. Vienen bien apretaditos y que se ve el material para que los demás disfruten. Yo he llegado a pensar que hay hombres, maridos, que les gusta que le vacilen las mujeres. Y entonces ve la mujer que van ahí con las tobillas, las rodillas pegadas, y lo que están haciendo es tentando a los hombres. Así que el diablo se las arregla para las que no son modestas, para que nosotros los hombres miremos y nos deleitemos en eso, sin darnos cuenta que ese deleite, esa vacilada nos está costando. Porque la primera nos es difícil ver, pero después que miramos, nos gusta más entonces. Y después vamos a estar mirando a ese show, esperando verla para volverla a vacilar otra vez. Así que el diablo está en esta fuerza que cautiva y sabe, ha estudiado en su laboratorio cómo los seres humanos somos, qué nos gusta, en qué preferimos gastar nuestro tiempo. Pero Él no nos dice el resultado final de eso. Que algunos nos vamos a perder, porque dice la Biblia que la paga del pecado es unas vacaciones en Cancún. No, un paseo hasta California en un buen Mercedes-Benz. No, él no nos pone. Esto es sabroso, pero no nos dice el resultado final, que es muerte. Y algunos van a obtener la muerte, no por cosas grandes, porque mataron a una gente, a una persona, porque asaltaron un banco, porque apuñalaron a otra persona. No, hay cositas que el diablo dice, no, si eso son mentiritas blancas, estos son cositas triviales, no los tomes tan a pecho. Mira lo que le pasó a Adán y Eva. Fácil, ¿cierto? Algunos dicen que era una manzana, otros dicen que era una sandía, lo que fuera. Pero fíjense que el pecado comenzó porque el árbol se veía bien y codiciable. No dice en la Biblia que ella probó, ¡ay, qué rico está esto! Sino que el diablo le dijo, no, hombre, si el diablo, el Señor sabe bien, lo que pasa es que Él no quiere que ustedes obtengan esa sabiduría. Pero miren ese árbol que lindo está, árbol que habían visto todos los días. Ellos podían recrearse en el árbol todos los días. Pero desde el momento que lo hicieron fuera de la orden de Dios, el árbol era diferente ahora. Por eso alguien dijo, y ustedes tienen que haberlo oído, que el zacate del vecino es más verde que el suyo. ¿No es cierto eso? Usted puede tener riqueza, usted puede tener un buen automóvil de lujo, pero el del vecino es más bonito. Entre la codicia, entre la envidia, entre el orgullo, empieza a funcionar, y lo que aparentemente parecía algo simplemente tranquilo y que no era nada. Un día un hermano de una iglesia, de donde era el pastor, me invitó a que yo fuera a ver su trabajo, lo que él hacía. Este hombre era un programador de computadoras y él hacía programas para vendérselo a las compañías productoras de petróleo.
Y habían programas en ese tiempo, estoy hablando ya de hace 25 años atrás. En ese momento los programas eran más baratos que lo que son hoy. Hoy lleva más tecnicidad, más computación, etcétera. Pero en aquel tiempo él estaba cobrando por un programa de esos 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares a la compañía. Así que yo pensé que el hombre me iba a llevar a mí allí para enseñarme la importancia de su trabajo. No, él me llevó a mí allí para enseñarme lo que él podía producir. Se llenó de orgullo para producirme que estos programas que él producía, rara persona lo podía hacer, porque él tenía la sabiduría para esto. Este hombre, el diablo lo capturó a él con esta llamada sabiduría que él tenía, que ese hombre, él era anciano de la iglesia y un día pues la Junta determinó, la Junta de Nombramiento, no ponerlo más como anciano de la iglesia. Entonces, cuando tuvo que decirle a él la noticia que no va a ser más anciano de la iglesia, el hombre se paró delante de mí así y me dijo: ¿usted piensa que esta iglesita me va a poner control a mí, un hombre tan sabio como yo? Yo pensé que estaba jugando el hombre. Yo pensé que realmente estaba burlándose, ¿no? Y me dijo: pues quiero que usted sepa ahora que yo puedo pertenecer a los comités más grandes de las corporaciones. Y me hizo una historia allí, pero ya el hombre empezó a coger vapor, porque nosotros, la iglesita, yo me atreví a insultar su sabiduría en decirle que él no podía ser anciano de la iglesia. Así que el diablo es inescrupuloso. El diablo no quiere que tú puedas hacer juicio y decir: esto es pecado y esto desagrada a Dios, o esto que yo estoy haciendo ahora es una entrada para que yo termine separado de Dios, para que yo viva de alguna manera en que desagrada a Dios, y esto va a despertar en mi vida cosas que yo mismo ignoro, cosas que yo no me doy cuenta que las tengo, pero están ahí escondiditas, y características heredadas. Pero el diablo lo que quiere es ponerle nada más el cerillo, quiere ponerle nada más el poquito de fueguito ahí para que empiece a desarrollarse en ustedes. Así que el diablo está trabajando astutamente, y si nosotros no nos damos cuenta de eso, pues nos va a pasar como a Adán y a Eva. A nosotros el pecado nos hace las mismas ofertas. O sea que el diablo no viene con su pecado a decirnos: mira, si tú haces esto, vas a perder la familia, y vas a perder la iglesia, vas a perder la fe. Y no, el diablo no hace eso. Por ejemplo, el diablo no puede poner en la mente robarle a Dios. Entramos en pacto con Dios de devolverle a él los diezmos, devolverle la ofrenda, mantener esta casa de oración para él. ¿Y qué pasa? El diablo hace con nosotros. El diablo desaparece y dice: mira, las cosas están apretadas, y acuérdate que hay que pagar el carro. Tú tienes un compromiso ahí con la credit card, que hay que pagarla. Tienes la renta, la comida. Entonces, el tesorero no sabe lo que tú ganas. Este es tú tratando de enderezar el asunto, de resolver el problema. ¿Cuánto tienes que devolver ahí? Tengo que devolver $100 de diezmo. Gané 1,000, $100 de diezmo, 100 de ofrenda. No, hombre, tranquilo, pon 25 nada más. La otra parte, tú la repones después. Pero la semana que viene las cosas no vienen bien, y ya no puedes reponer los 75 o los 100 que cogiste, que no diste, y cuando vienes a ver, tienes tremenda loma de deuda, y entonces te pones a leer en el libro Evangelismo, en la página 200, por ahí algo así, dice: aquellos que han robado a Dios tienen una deuda con Él. Tienen una deuda con Él. Yo recuerdo cuando mi esposo y yo salíamos de nuestro país, estábamos jovencitos, pero yo hice cosas que no debía haber hecho. Por ejemplo, yo tenía un taller
de reparaciones, y la ley del gobierno era que yo no podía disponer de las cosas que el gobierno podía incautarse de ellas. Así que un día el gobierno llegó y me exigió que yo abonara el dinero que le debía a ellos. Yo dije que no, yo no tenía ese dinero. Entonces me dijo, ok, se fue. Al otro día, cuando llegué por la mañana, en la puerta de entrada habían puesto un sello que decía intervención. Este lugar pertenece al Instituto Cubano de Petróleos. Pero eso no fue todo, sino que el carro que yo tenía no lo podía vender. Y a la hora de salir del país, aunque salí legalmente, no salí en una lancha, salí en un avión. Cuando llegamos al aeropuerto, ya listos para salir, habíamos llenado todos los papeles, todos los requisitos, aunque hice alguna maraña, guiado por otro individuo, pues yo no podía salir, no tenía casa, vivía con los suegros. Así que un amigo me dijo, tranquilo, yo te resuelvo el problema. Y el amigo me llevó a la estación de policía y me dieron el inventario. Inventario es que para usted salir de Cuba, en ese tiempo, usted tenía que entregar los pantalones, las camisetas, los zapatos, la plancha, los platos, los vasos, tenía que hacer un inventario, es decir, tengo 10 platos, tengo una toalla, aquí está. Había que hacer ese inventario. Y el amigo mío, ahora por resolverme el problema, me hace que yo diga una mentira. Y yo puse una lista allí de cosas que no tenía. Híjole. Pensando que los comunistas están durmiendo tontos. Cuando llegamos al aeropuerto, yo allí llegué al aeropuerto, era más bien listo para volar a Miami. Y mi esposa está con un hijo nacido ahí solamente de 30 y pico de días, que nunca lo había cargado, estaba enferma, simplemente los problemas eran agobiadores. Y me voy por allá, me voy a una vueltecita por allá, donde está el policía con una pistola allá, puesta allá. Y hago así, miro, tenía una lista. Y el primer nombre que había era el mío, Pedro Antonio Hernández Fernández. Segundo nombre, Amarilis Cristina de la Concepción Bello Guerrero, porque el nombre de mi esposa era así, de tamaño. Así que no se podía perder. Y después, Pedro Luis Hernández Bello, el hijo. Bebito. Pero eso no era todo. Al lado decía, ojo. Ojo. Y ojo. Yo dije, ay, estamos presos, no lo sabemos. Porque los comunistas no te dicen todas las cosas, te dicen parte nada más. Es como el diablo, igual que el diablo. El diablo te dice, toma esto, pero no te dice lo que va a pasar. Así que yo vengo para atrás y digo, Amarili, estamos presos, no lo sabemos. Aquí nos salió todas las mentiras, porque había vendido el carro. Para el asunto del carro, fuimos al hombre que se lo vendí y lo obligamos a traer el carro allí al aeropuerto. Por si acaso lo pedían, aquí está el carro y pagarle el carro al hombre, porque no se podía vender. Era del gobierno. Pero empezamos, bueno, ¿no será que el inventario que hicimos falso lo han descubierto? Porque la policía tenía que ir a la casa y recoger todos esos platos y ollas, planchas, tenía que llevárselo al gobierno. Pero no había. No teníamos nada. Mire, mi esposo y yo estamos temblando porque ellos esperaban que cuando usted llegara allí, si usted no producía todo eso, te decían, tú no vas. ¿Cómo que no voy? No, tú lo que vas es para la cárcel. Efectivamente, por fin llamaron y nosotros, Pedro Hernández, señor, Amarilis Hernández, Pedro Luis Bello, Bebito, vaya caminando ahí, caminando para arriba. El avión estaba allá y había que caminar, esa es la caminata más larga de mi vida. Caminar ahí, y la policía ahí, camina. Cuando ya estábamos llegando al avión, el hombre que venía atrás, parece que tenía su chivito escondido por ahí, se nos adelantó y se mete de carrera así en la escalinata del avión y allá saca la macana ese, el tolete ese que tiene el policía, saca el tolete y cuando el hombre hizo así, puso las manos en la escalinata esa del avión,
le hicieron así en las manos. ¡Wow! Pero así como estoy hablando, no estoy hablándole, dando una palmadita, pero a toletazo, y el hombre seguía ahí amarrado ahí, no soltaba. Tienen que haberle desbaratado la mano a ese hombre, y nosotros parados ahí, diciendo que lo maten, porque usted no se puede meter en eso. Para nosotros ahí, ay Señor, por favor, a lo mejor el próximo soy yo y me van a entrar a macanazo también, y yo y dale, y paraba, hasta que por fin el hombre no pudo aguantar más. Y lo cogieron los policías y se lo llevaron arrastrado, el hombre a palos se lo llevaron. Ay, cuando yo llegué a subir la plataforma esa, yo dije, ¿subiré o no subo? Le pondré la mano esa, yo estaba aquí, mire, así debíamos ser nosotros con el pecado. ¡Saca la mano! Que va a venir el tolete arriba de ti. Por fin yo me decidí, dale. Y cuando yo puse las manos allí, yo pensaba que me iban a quemar. Así debíamos tener miedo nosotros del pecado. Lo que nos va a pasar, la destrucción que va a venir a nosotros. Pero nosotros jugamos con el pecado y llega un momento que nos gusta. Llega un momento que no nos molesta. En que no pensamos que nos van a dar palos. No pensamos que nos vamos a perder en este mundo, que nos vamos a quedar aquí junto con los criminales y los individuos que nos sirven. No pensamos en eso. ¿Por qué? Porque disfrutamos del pecado. Pero gracias a Dios aquí estamos. El ojo ese, yo no sé qué fue lo que era, pero el Señor en su inmensa misericordia nos sacó. Espero que nos hubiéramos quedado 35 años presos. Todo pecado creo que tiene que pasar por la experiencia del apóstol Pedro. Después que se dio cuenta que había negado a su Señor, dice que se fue y con lágrimas arrepentido y oró. Pero el problema nuestro, del ser humano, es que el pecado que cometemos nos gusta, nos da placer. Hace unos días atrás hablé con un hombre que tiene problemas del tabaco. Y le dije, ¿usted no ha pensado dejar el tabaco? Y me dijo, no, nunca me habían cortado así de esa manera. Yo quería hacerle una historia del cáncer y qué sé yo, qué sé cuándo, y ponérsela bien fe. Y me dijo, no señor, no lo voy a dejar. ¿Y sabe por qué no lo voy a dejar? Porque me gusta. ¡Wow! ¿Qué usted le dice? Me gusta, me sale un cáncer, pues me fumo el cáncer también. Me gusta. Y por eso me monto y me voy con el cáncer, con el tabaco, me gusta. Y otro, pues, la mujer ajena le gusta, dámela que me la llevo y me voy y me la llevo y se acabó. No importa, no importa lo que piensen los hijos, lo que piense la iglesia, lo que piense Dios. Si usted está, yo resuelvo después. Yo resuelvo después. Porque los amigos no me ven tan mal, aunque Dios me vea mal. Hoy, el huerto del Edén, también el fruto se ve codiciable. Hoy el pecado se ve codiciable también, igual que le pasó a Adán y Eva. Ignoraron el consejo de Dios y tomaron del fruto. Tan pronto tomaron del fruto, la cosa cambió. ¿Se dieron cuenta? Ahora que estaban desnudos. Habían estado desnudos todo el tiempo. Si Dios lo hizo para que estuvieran desnudos. Pero dígame usted, si usted llegara desnudo aquí a la iglesia, ¿qué problema es ese? Hay que llamar a la policía, por eso lo llevan ustedes. Y las hermanas tapándole ahí con una sábana. Esta mujer está endemoniada, este hombre está endemoniado, desnudo aquí en la iglesia. Es más que nosotros ahora, la desnudez es pecado. Por eso ustedes ven que tanto el hombre como la mujer se suben y se quitan la ropa. Es pecado. Cuando usted ve a una mujer con los vestidos por acá arriba y todas las masas afuera, eso es pecado. La desnudez es pecado. Cuando usted se baja el escote, es pecado. Se acabó la modestia cristiana. Ese es el problema de eso. Coger $5 de diezmo y coger 100 es la misma cosa, es pecado. Es la misma cosa.
pellizcarle una horita, 15 minutos al sábado, sea poniendo o acostándose como usted quiera, sea levantándose como usted quiera, es pecado. Y por ese pequeño pecadito, usted se va a perder la vida eterna. Porque de lo contrario, si fuera así y nos salváramos, hasta el diablo se salva. La tierra está cubierta de tinieblas, dijo Isaías, y una densa oscuridad envuelve a las naciones. Dígame si nosotros estamos envueltos en oscuridad en este momento. Ayer, ustedes saben que ahí en California, esa pareja de jóvenes y otras personas más, mataron 14 personas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la entrevista de los abogados de ellos. ¿Ustedes la vieron? ¿Alguien la vio? ¿De los abogados de la familia? Bueno, los periodistas le están preguntando, bueno, ¿qué usted cree de esto? Dice, el FBI dice que estos son terroristas. Oh, no, dice el abogado. Son 2 árabes los abogados. No, dice eso. Ellos no son terroristas, estos muchachos. Ella era una excelente ama de casa. ¡Wow! Con amas de casa como esa, usted no quiere vivir al lado de ellos ni a 5 millas. Si mi esposa fuera una excelente ama de casa como ella, simplemente yo no estaría aquí ahora, estuviera muerta ya, porque ya había puesto bombas y hubiera hecho cosas y todo allá. Una excelente ama de casa, pero mató a 14 personas. Y dicen los abogados esto de ellos, de la familia. No, dicen, la familia está muy triste por lo que pasó, pero estos muchachos eran buenos muchachos. Los 2 eran buenos muchachos. Y practicaban fielmente su religión. Claro, el pecado los lleva a que dicen, a esta gente son infieles, hay que matarlos a todos. Están cumpliendo con la religión de Cristo, dicen ellos, del Mesías. A esta gente son infieles y hay que matarlos a todos. Pero son buena gente. Así que ellos justifican el crimen por la fe que tienen. Y puede ser que nosotros también tratemos de justificar el pecado por las cosas que hacemos. La tierra está cubierta de tinieblas. Una densa oscuridad envuelve a las naciones, pero sobre ti brilla el Señor. Así que hermano y hermana que estás aquí ahora, el mundo no llama pecado a la desobediencia. No. Como dijo una vez un predicador en la radio, yo lo oí, y dijo, mira, porque los adventistas lo llamaban mucho a este predicador, lo llamaban mucho y le preguntaban del sábado, y un día molesto dijo, no quiero que me llamen los adventistas más para el asunto del sábado, dijo él. No me llamen más. Porque transgredir el sábado es como cualquier otro pecado, otro error. Eso lo que hace es hacerle cosquilla al Espíritu Santo. Así lo puso él. Que una transgresión de esa clase, transgredir el sábado o cualquier otro pecado, era nada más que hacerle cosquilla al Espíritu Santo. Pero que se podía hacer. Que eso no molestaba a Dios, que eso no te ibas a perder por eso, nada más que era como hacerle una cosquillita al Espíritu Santo, porque desobedeciste a Dios en el sábado. Así que no me llamen más, no me molesten más por eso. Eso no tiene nada de malo. Pero la tierra está llena de oscuridad. Y ese es el problema. Nosotros estamos rodeados de oscuridad. En el trabajo donde trabajamos, y en la oficina o en el taller, donde quiera. La oscuridad está allí, estamos rodeados de eso. Y llega un momento en que nos acostumbramos a esas cosas. Le voy a leer una cita que dice eso mismo. Pero desobedecemos hoy. Y no nos dice, como pasó con aquella propaganda de los tabacos, de los cigarros Marlboro. Salen unos hombres ahí tejanos, tremendos sombreros, montados a caballo, fumando tabaco, cigarros Marlboro. Cigarros Marlboro, mejor que hay, tienen filtro, no te da ninguna enfermedad. Lo que no se dijo nunca, se publicó nunca, que los 2 cowboys esos que anunciaban en Marlboro, los 2 murieron de cáncer en la garganta y en los pulmones. Eso no se dijo. El pecado, el diablo no te dice a ti que vamos a perder la familia. Él te dice, no, nadie se va a enterar.
Nadie se va a enterar. O nos pasa como José, que viene la mujer. Porque siempre el diablo tiene una mujer en cada iglesia, en cada oficina, en cada lugar, para tentar un varón de Dios. En la iglesia. Y lo primero que dice, nadie se va a enterar. Yo no voy a hablar, tú vas a hablar. Claro, si tú te caes con una bandida de esa, tú no vas a decir, hermano, como pasó aquí en esta iglesia una vez. Un hermano, un miércoles estábamos dando testimonios aquí. Y entonces se llenaba la iglesia los miércoles, esta iglesia. Había más que los que hay hoy. Y estamos aquí, yo estoy aquí con mi aparatico aquí puesto en el medio y levanto un hermano por allá a la mano. Yo quiero dar un testimonio. Le dice, entonces, sí, hermano, levántese. Y el hermano era uno de los jerarcas de la iglesia. Entonces dice, ¿sabe una cosa? Dice, yo llevo ya como no sé cuántos años jugando a la lotería. Dijo el hermano. Y yo había apuntado los números, eso ahí, nunca me pegaba. Pero esta semana por fin me gané la lotería. Los hermanos que estaban aquí todavía hay algunos que de ese tiempo, todo el mundo se quedó privado. ¿Por qué? ¿Los adventistas juegan lotería? A ver, díganme. ¿Los adventistas juegan lotería? No. Ahora sí me movió la cabeza bien, porque usted me está haciendo como que sí, no, sí, no. Pues el hermano allá atrás dice, me pegué por fin en la lotería. Cuando salimos afuera, hermano, ¿cómo te dijo esa barbaridad, hermano? Usted no es líder de la iglesia, usted ha confesado públicamente aquí que usted lleva años jugando a la lotería. Me quiero comprar un Mercedes, de la manera que voy a tener un Mercedes, ¿cómo es? Pegándome en la lotería. O robando, haciendo algo, porque yo no puedo comprar un Mercedes. O un Porsche o algo de eso por ahí, ¿no? El hermano confesó aquí públicamente de que se había pegado a la lotería. No, él no le había pegado. Pero eso no es malo. Eso no es malo. ¿Qué de malo tiene eso? ¿Qué me quita a mí espiritualmente eso? No hay duda que algunos no tengan la respuesta aquí hoy para eso. Pero eso es pecado. Lo que el diablo quiere hacernos ver, no te va a pasar nada. Tranquilo. O él puede decir, disfruta, no te preocupes, pero después ya veremos lo que va a pasar. No te preocupes. Jesús entiende. O Él olvida y nos perdona. Porque pensamos eso. Que hacemos nuestra fechoría y después nos arrepentimos, entre comillas, pero seguimos con la cosa que hemos pecado, como al manager, el principal de la escuela, de la academia, en la Universidad de Andrews, que se sacó la lotería, $50,000, y cuando vinieron los administradores le dijeron, mira, tienes un paso más, si tú quieres quedarte en el trabajo, tienes que entregar ese dinero. Si no lo entregas, te estamos borrando inmediatamente y pierdes el trabajo. Pues pierde el trabajo y se levantó el hombre, dejó el trabajo, dejó la iglesia por $50,000. Hermano, yo no sé si usted ha ganado alguna vez $50,000, pero $50,000 no es plata. No lo es. $50,000 no es dinero, ni 100,000 es dinero. Pues ese hombre dejó la iglesia, dejó su trabajo como un administrador en una escuela adventista por $50,000. Pero el diablo dice, no te preocupes, tú te consigues trabajo en otro lugar. Es más, que cuando esta administración cambie, tú regresas aquí y te dan el trabajo otra vez. No te preocupes, comete lo que tú quieras y un poquito de tiempo, espera un poquito de tiempo y el pastor viene después y te bautiza otra vez. No te preocupes, tranquilo, o vete para la otra iglesia, ellos no te conocen. Te portas bien allá, das diezmo y ofrenda, cuando vean que tú eres un fenómeno, allí te bautizan, y si no, por profesión de fe. El árbol era tentador, el árbol. ¿Y qué pasó, hermanos? Que comieron y del árbol ya vemos cuál es el resultado de eso. Yo tengo aquí una lectura en Hebreos, que esa lectura me ha hecho pensar mucho, y yo espero que hoy también tú lo pienses. Hebreos dice aquí, en el caso del
del día de reposo, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, un recordativo, ¿ok? Porque el que entre en el reposo de Dios también descansa de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en este reposo, que ninguno caiga en semejante descuido, en semejante desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que nosotros podemos cometer errores que aparentemente nadie se entera, nadie lo sabe, pero hemos planeado de acuerdo a que cometemos este error, nadie se entera, no pasa nada, y nosotros seguimos la vida andando, y después regresamos a la iglesia, nos enderezamos otra vez aparentemente y seguimos adelante. Pero dice que la palabra de Dios, o sea, Dios con su espíritu, Él penetra ahí adentro. Él sabe con las intenciones que tú has hecho las cosas. Él sabe que tú has planeado ese pecado porque te gusta y confiesas, inclusive aparentemente te arrepientes, pero no te separas del pecado, sigues con él. Porque te gusta, porque te atrae, porque te satisface. Lo que parecía muy malo al principio, ahora no es malo. Se pierde la percepción. Gradualmente esta apariencia, al estar constantemente dentro de nuestros ojos, hasta que finalmente dudan de que sea realmente un pecado. E inconscientemente caen en el mismo error otra vez. ¿Dónde está la fe del pueblo de Dios? ¿Por qué se sienten sus miembros tanta duda y desconfianza respecto a aquel que provee a sus necesidades y lo sostiene por su fuerza? El Señor probará la fe de su pueblo, mandará reprensiones que serán seguidas por aflicción si no se escuchan estas advertencias. Quebrantará el fatal letargo del pecado a cualquier precio en aquellos que se han apartado de la fidelidad, a los que despertarán para comprender cuál es su deber. O sea que hay esperanza de que nosotros tengamos que arrepentirnos como Abraham. Abraham en la época decía que un hombre podía tener más de una mujer. Y la misma Sarita le dijo a Abraham: viejo, no salgo embarazada, así que tú tienes que resolver de alguna manera. Pero ¿cómo lo voy a resolver si la única mujer que tengo es tú? No, si aquí hay un montón de mujeres, aquí está la criada. Y la idea era: pon la mano debajo del muslo y haz un pacto con ella, y los hijos de ella son míos. Era lo que se usa hoy del vientre que prestado o comprado, alquilado, eso, ¿no? La mujer no puede tener hijos, pues cogen el óvulo, el espermatozoide del hombre y se lo ponen allá a la otra mujer, y la mujer tiene el hijo, y después te lo entrega por $5,000, $10,000. Por eso lo que quería hacer Sara y Abraham con la mujer. ¿Estaba de acuerdo con Dios eso? No. ¿Quién lo hacía? Lo hacían los mundanos, hacían eso. Moisés tuvo que darle carta de divorcio a la gente porque eran tan duros ellos que cuando se le cansaba la vieja y se le ponía panzón a la vieja o se le ponían las tiras hasta abajo, entonces ¿qué hacían? Le dan una carta de repulso: ya tú no sirves y dame otra nueva. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿A Abraham le salió bien? No. Y vino el ángel y le dijo: liquida a la criada esta porque Sarita es la mujer. Porque cuando tú vayas al cielo y te encuentres allí, la que vas a tener es a Sarita, no es a Margarita. No, ¿y qué hago con esta mujer, con Agar ahora? Liquídala. Pero tengo un hijo ya, liquídalo. Si ese caso se nos presenta a nosotros ahora, como se le presentó a un pastor conocido mío. Se le presentó el mismo caso. Él iba a mi iglesia. La iglesia era una iglesia más estrecha que esta, pero larga.
Y yo siempre miraba para allá atrás, oscura la iglesia, una iglesia vieja. Yo nunca veía, hasta un día preguntaron, ¿quién es ese hombre que se sienta allá atrás? Dice, es un pastor que vino de tal lugar. Sí, pues un día pues, yo tenía necesidad de conocerlo a él, de descubrir quién era él, porque él se levantaba con la esposa y 2 niñitos que tenía y se iban. Nunca me saludaron. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que un día terminé aquí, ¡bum!, salí corriendo para allá. Y él lo que, ven acá, ¿qué pasa? ¿Tú no me quieres saludar? ¿Estás peleado conmigo o algo de eso? No, pastor, que soy un pastor. Pero este pastor en su país se levantó con esta muchacha en los estudios bíblicos y se mudó para Estados Unidos. Y aquí vivía con la nueva, con 2 hijos, y la abandonada allá en su país. Pero eso no fue todo. Yo fui a visitar a este hombre. Le dije, ¿en qué situación tú estás? Pues me di cuenta enseguida que era un hombre de 48, 50 años, y la muchacha tenía 20 y pico. Con 2 bebitos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, que sé cuándo, que la tentación. Me quise hacer una historia de esa. Como hombre no me la puedo hacer. Porque si la tentación fuera tan fácil, yo no tuviera la vieja que tengo ahora. Ya yo la hubiera liquidado. Por favor, ¿por qué andar con un carcamal? No que la mía es un carcamal, cuidado. ¿Por qué andar con un carro viejo cuando puedo tener uno nuevo? Si es tan fácil el asunto, no más que cambiar la llave nada más. Es un malentendido mi vida, ¿no? Yo no quise decir eso. Bueno, este hombre, ¿sabe lo que pasó? Cuando yo le llamé la atención, le dije, oye, piensa que estás en terreno prohibido. Levantó el pie y se fue. Pero ¿saben lo que pasa? Dios quería salvar a este hombre. Dios quería salvarlo. Y se fue a parar allá a otro Pedro, en New York, amigo mío también, buen evangelista. Y Pedro lo conocía a él, porque eran del mismo país. Y Pedro públicamente le hace un llamado a este hombre 1 semana o 2 después que yo lo visité. Y dice, hermano, todavía Dios está en el plan de salvarte si te arrepientes y abandonas el pecado. No recibió el llamado, no lo aceptó. Lo recibió, pero no lo aceptó. Esa noche, un hombre joven, no llegaba a 50 años, hombre joven, llega a la casa esa noche, se acuesta a dormir y le dice a la esposa, oye, tengo que levantarme a las 4 para ir, porque él trabajaba en New York, tengo que irme a las 4. Eso es la esposa contándome a mí, la nueva esposa esta. Cuando la esposa a las 4:30 de la mañana le dice, honey, levántate, despierta. Y lo tocó y dice, este hombre está congelado este hombre. Oye, fulano, le había dado un ataque al corazón masivo. Él despreció la oportunidad que le brindé de llamarlo arrepentimiento del pecado, abandono del pecado. Este hombre había traicionado el ministerio, había traicionado a su esposa, había traicionado a sus hijos. Y ahora el amigo que está allá le hace el mismo llamado. Este es el momento, hoy, arrepiéntete, sepárate del pecado. No lo hizo. Esa noche, ¿qué pasó? Le dio un ataque al corazón. ¿Cómo vamos a pensar, hermano? Si nosotros pudiéramos ver esas cosas y supieran que Dios va a derramar sobre nosotros su ira y no vamos a poder llegar a mañana, ¿ustedes piensan que seguiríamos cebando el pecado? Y Dios nos llama la atención, dice, esto es pecado, y nosotros decimos, no, esto no es tan grave, nada. O yo puedo, como el fumador. ¿Se han visto un fumador? Ustedes dicen, fumador, oye, deja de fumar. Dice, yo puedo dejar de fumar cuando yo quiera. Pero lleva 50 años diciendo lo mismo. Y no lo deja. Isaías, aquí donde habla de la cubierta de las tinieblas de la tierra, revela la verdadera condición en que se encuentra el mundo. Pero no nosotros. No te hemos recibido luz. ¿Cómo vamos a pensar que Dios nos ha sacado de las tinieblas y que vamos a seguir en tinieblas en la iglesia? ¿A dónde se nos ocurre? ¿En qué cabeza loca se ocurre eso? Y dice aquí que Isaías revela la verdadera condición en que se encuentra el mundo entero. La oscuridad, las tinieblas abruman la faz de la tierra. Tal forma de todo ser humano vive en un permanente apagón. ¿Qué palabrita es esa, verdad? Un apagón.
En nuestra casa, en nuestro barrio, este año se fueron como 3 veces o 4 la luz. Nosotros no apreciamos la luz, por eso dejamos las luces prendidas, dejamos la nevera abierta, hacemos cualquier cosa. Pero cuando se nos va la corriente, entonces nos damos cuenta y apreciamos eso. Pues en mi casa se fue. Hasta ver listo, ya compramos un generador de eso ya, pero no, va. Viene la electricidad otra vez. ¡Ay, qué alegría la electricidad! Pero el mundo, aquí el autor de este escrito dice, el mundo está en un apagón. No hay luz, pero no nosotros. Nosotros hemos recibido la luz. Y la Biblia dice que cuando tú recibes la luz, tú no la pones debajo de la mesa, tú la pones en alto para que brille la luz a otro. Pero si nosotros estamos en tinieblas, ¿qué luz le vamos a llevar a los que están en tinieblas? Pues nosotros somos tinieblas, porque hemos dejado lo que Dios nos ha dicho que no hagamos, lo hemos hecho. Termina este escrito aquí, dice, por supuesto, hablamos del pecado, hablamos de la soledad y la rebeldía de la naturaleza pecadora impone en cada persona alejada de Dios. Eso es lo que pasa, que cuando nos alejamos de Dios, la misma naturaleza pecaminosa recibe condenación. Hay buenas nuevas. Apocalipsis 22:5 dice que Jesús es la salvación, que es la luz. Y nosotros como cristianos ya hemos recibido esa luz. Nosotros tenemos para vivir en luz, para no tener que preocupar, como dice el señor White, que cuando llegue ese momento que se derrame ya la ira de Dios, aquellos que estuvieron en el mensaje, pero que no están seguros porque hicieron cosas que ellos saben que no estaban muy bien hechas, eran nada más que el 65% seguros, se van a estar preguntando, ¿seré salvo? ¿Seré salvo? Y como dice Hebreos aquí, dice, si nosotros que hemos sido alertados, pero nosotros ignoramos eso, lo único que nos queda es fervor, un hervor de fuego y de juicio. A nosotros eso es lo que dice la Biblia. Pero por otro lado, Jesús nos invita a que con humildad nos apartemos, postrados de rodillas y con un corazón lleno de alabanza, para que nos perdone todos nuestros pecados, para que nos dé su gracia y podamos apartarnos del pecado. Termino diciéndoles a ustedes esta mañana que todos estamos envueltos en el pecado. Aquí no hay uno que diga, no, yo no he pecado, yo no soy pecador. Pero Santiago 1:15 dice, ocupaos, cuidaos con la concupiscencia, porque el pecado produce muerte. El que no venciere, el que venciere, yo le daré todas las cosas. Y tengo una notita más que quiero compartirlo con ustedes para terminar. Oigan bien, les dije ahorita, ¿dónde está la fe del pueblo? ¿Dónde está? ¿Qué entendemos por eso? Por falta de la santificación bíblica, el alma de muchos profesos cristianos se ha transformado en un santuario profanado. Eso es lo que dice el Espíritu de Profecía. Que muchos de nosotros, que recibimos una santificación, que hemos recibido el perdón, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, pero nos hemos echado atrás otra vez, tratando de justificar nuestros errores, pensando que nuestro error sí tiene solución el problema. Dice aquí que algunos son como un formalismo superficial, lleno de egoísmo, de hipocresía, de orgullo y pasión. Somos un santuario profanado, dice ella. Miles viven peligrosamente inconscientes de la culpa de sus pecados. Desprecian las advertencias de los embajadores del Salvador y consideran sus palabras livianamente. Pero su deber continúa siendo el mismo: sembrar la simiente de la verdad en todas las aguas. Eso es lo que tiene que hacer un predicador, un pastor de la iglesia, un anciano de la iglesia. Pero usted es el que tiene que coger ese mensaje. De lo contrario, usted va a ser un santuario profanado, un santuario lleno de pecado. Y lo estamos viendo ahí en Jeremías, que estamos estudiando, donde las mujeres
endechaban a Talmud, donde los hombres hacían todas esas cosas tan feas y tan desagradables dentro del santuario. ¿Por qué? Porque la iglesia se va corrompiendo, porque uno de nosotros comete un error y se corrompe, pero se queda en la iglesia y quiere ser aceptado de esa manera. Y lo aceptamos, inclusive lo beneficiamos con nuestra amistad, nuestra cordialidad, lo perdonamos cuando Dios no perdona sus pecados, porque la persona no se ha arrepentido, la persona no ha abandonado el pecado. El pecado es separación con Dios, y no hay un ejemplo mejor que dice Isaías 59: tus pecados han hecho que Dios aparte su oído para oír. Así que es posible que Dios se aparte de nosotros por nuestra negligencia y nuestros errores. Pero Jesús dice: venid a mí todos los que estén llenos de pecado y cargados y fatigados, yo se los voy a quitar, aunque sean rojos como la grana, aunque sean como el carmesí, los voy a hacer como blanca lana. Yo lo voy a hacer, Jesús dice. Pero tú tienes que venir a Jesús humillado, postrado, y decirle: Señor, he pecado, me he separado de ti, he hecho lo que te desagrada a ti, te he fallado, Señor, perdóname y dame la fuerza para apartarme de esto que me gusta. Es difícil apartarse de lo que le gusta a uno. Es fácil poder rechazar aquello que le trae a uno malas consecuencias desagradables, pero aquello que nos gusta, que da placer, no es fácil separarse de ello. Solamente la gracia de Dios puede hacer que nosotros podamos hacerlo, que podamos vencer ese pecado. Termino leyendo otra vez Romanos 6:23. Es un versículo precioso. ¿Pudiéramos repetirlo de memoria? Porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? Muerte. Pero la dádiva de Dios es, ¿qué cosa? Es el perdón, es la vida nueva y la vida eterna. Mi hermano y visita que estás aquí, el pecado te separa de Dios. El pecado es desagradable en los ojos de Dios. No trates de pasarlo por alto, no trates de cambiar la realidad de tu vida. Ven a Jesús, dile: Jesús, he fallado, me gusta lo que tengo en las manos, pero tengo que abandonarlo porque te desagrada a ti, y yo no puedo ver el reino de los cielos desagradándote de la manera que lo estoy haciendo. Hermano, yo le llamo a ustedes, estamos terminando un año nuevo, un año viejo, mejor dicho. Ya el año nuevo está aquí ahorita. Este año se ha ido tan rápido que yo no recuerdo que un año se haya ido tan rápido como este. Los acontecimientos que están pasando son crueles, son tremendos. Nosotros podemos decir con seguridad de que Cristo está a las puertas. ¿Por qué vivir en duda de si soy salvo o no? ¿Por qué pasar esa situación tan crítica en la vida? Porque he aceptado el pecado, lo he cebado. Y cuando dice la Biblia que el pecado, cuando es cebado y cuando es aceptado, produce entonces algo abominable, algo desagradable. Somos santuarios profanados, hermano. Fuimos santuarios limpiados por la sangre preciosa de Jesús. Pero cuando cometemos errores, cuando engañamos a Jesús, cuando engañamos a la iglesia, nos engañamos a nosotros mismos también. Y es mi deseo y mi oración, hermano, que usted piense en su salvación, como dijo Pablo en los Efesios, en los Filipenses, en su salvación con temor y temblor. Que usted pueda llegar como Pedro el apóstol y tirarse de rodillas y orar y decirle: perdóname, Señor Jesús. Para que usted se encuentre con Jesús como se encontró Pedro, y Jesús le diga: Juan, Luis, como quiera tú te llames, María, ¿me amas? ¿Qué pregunta es esa? Tú puedes decirle: Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. ¿Sabes por qué, Señor Jesús? Porque yo soy un pecador arrepentido. Yo soy un pecador que me aparté del pecado. Te traicioné haciendo esto y esto y esto, lo que sea, lo más grave del mundo. Pero yo te amo a ti, por eso es que yo dejé el pecado. Porque te amo. Porque quiero verte más a ti. Porque quiero vivir contigo. Y Pedro se salvó. Pero Pedro se arrepintió y se apartó del pecado. ¿Te apartarás tú del pecado? ¿Dejarás el pecado?
¿O el pecado es tan agradable para ti que tú no puedes resistir? Puede ser que el pecado tuyo no sea una cosa grave, aparentemente. Pero todos esos que llegan ahí a las 10 de la mañana a la iglesia, todavía con la cobija arriba, eso es un pecado. Eso es pecado. Cuando tú entras por ahí con los sobres chuecos del diezmo y la ofrenda, eso es pecado. Cuando tú ayer trabajaste hasta la puesta del sol después de pasar la puesta del sol, eso es un pecado. Eso desagrada a Dios. Eso es una abominación a Dios. ¿Hasta cuándo? Esperas que un ángel venga y te dé un mensaje y te despierte y tú cambies y tú digas, ahora sí voy a cambiar y ahora voy a ser puntual, ahora sí voy modesta o modesto, yo voy a ser diferente, cuando posiblemente sea demasiado tarde. ¿Quién le iba a decir a esas personas que murieron, esos 14 que murieron ahí, que en el lugar donde estaban se iban a meter 2 criminales y matarlos? Dígame, sinceramente, si usted hubiera estado y usted piensa que le va a pasar eso, ¿usted piensa que ese es el día en que usted va a morir? No, usted no lo piensa. ¿Puede pasar? Claro que sí puede pasar. Pero que no seas tú el que pueda cerrar los ojos para siempre hoy, guardando y cebando un pecado del cual debías haberte separado. Haberle pedido a Dios que te perdonara, que te limpiara, que te diera su gracia para apartarte del pecado definitivamente. Que Dios te bendiga, hermano. Mucho, mucho, mucho. Piensa eso. Si vale la pena, después de haber sido un santuario limpiado por Jesús, ser un santuario profanado. Hermano, vamos a concluir, ponernos de pie y vamos a cantar el himno 241, 241.
Antes de que terminemos y oremos, quiero compartir con un mensaje para ustedes. Es un llamado. Por tanto, con más diligencia debemos atender a lo que hemos oído para no desviarnos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primero por el Señor y fue confirmada para nosotros por los que oyeron. Y Dios apoyó el testimonio de ellos con señales, prodigios diversos, milagros y dones del Espíritu distribuidos según su voluntad. Así que Dios no solamente nos ha llamado la atención, sino que Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos triunfar. Nadie de los que está aquí necesita luchar solo. Nadie de los que está aquí puede decir, no, yo no puedo, o no pude resistir, porque Dios nos dio el mensaje para que no nos descarriamos, pero también nos dio la demostración de su agrado cuando hacemos bien. Y nos dio su Espíritu para que podamos triunfar. Señor querido, qué bueno oír el mensaje. A veces el mensaje nos cae a nosotros solos y pensamos que ha sido preparado para mí el mensaje. O pensamos que este mensaje le vendría bien al otro, a otra persona que conocemos que tiene problemas. Pero el mensaje es para todos, porque todos hemos pecado y lo que merecemos es la destitución de tu gracia. Que no mires más en nosotros, porque te hemos crucificado una y otra vez con nuestros errores, con nuestras pasiones no controladas, con nuestros caracteres podridos, sucios, caracteres que no dejamos en el bautismo. Seguimos con él, con las mismas tendencias dominantes de maldad y de crueldad, de pasiones degeneradas. Señor, ven en nosotros, anídate en nosotros. Danos que podamos ser no sepulcros banqueados, sino que podamos ser hombres y mujeres limpiados por tu gracia. Gracias que no rechazamos el mensaje, Señor, y te damos gracias que has hecho provisión con tu Espíritu para triunfar. Bendice a mis hermanos y hermanas y visitas aquí hoy, que podamos salir victoriosos y al fin podamos cantar gozosos, con alegría. Este es nuestro Dios. Le hemos esperado, nos salvará. Cuídanos, te ruego regresar a nuestros hogares. Danos a andar contigo en el nombre y los méritos de Jesús. Amén.